¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles en esta nueva emisión de Impacto Económico a través de esta su señal informativa de América Latina y el Caribe, por supuesto, la de su casa Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares del día de hoy. En América Latina, Colombia registra pérdidas preliminares por 30 billones de pesos a causa de su reciente sismo. En contexto, revisaremos las actividades económicas legales que se desarrollan fuera de los registros, también conocidas como la economía informal. Y en 360, China realiza trato de cero aranceles con países africanos. De esto y más le hablaremos, así que por favor acompáñenos que ya comenzamos. Imágenes de Colombia, y es que, como le adelantaba, las pérdidas preliminares por el sismo en ese país ascenderían a unos 30 billones de pesos, correspondiente a unos 9.580 millones de dólares estadounidenses, según informó el presidente Abelardo de la Espriella. De esta cifra, 7.830 millones de dólares corresponden a edificaciones y 1.758 millones de dólares a infraestructura. Asimismo, el mandatario detalló que se registran 289 personas fallecidas, 4.187 heridas, 143 desaparecidas y más de 120.328 familias afectadas, además de daños en más de 27.000 viviendas destruidas, 285 centros de salud y 2.838 centros educativos. Para enfrentar la crisis, el gobierno implementará el Plan Milagro de Reconstrucción en conjunto con constructores, sector financiero y autoridades locales, apoyado por un desembolso de unos 200 millones de dólares del Banco Mundial. En más información, la economía venezolana registró un crecimiento del 7,14% durante el segundo trimestre de este 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales. Con este resultado, el país acumula ya 21 trimestres consecutivos de expansión de la actividad económica, consolidando la tendencia de recuperación. El sector petrolero encabezó el desempeño trimestral con un aumento del 9,1%, mientras la actividad no petrolera creció un 5,79%. Este comportamiento estuvo favorecido por una mayor disponibilidad de divisas destinadas a la producción nacional y por la articulación entre distintos sectores económicos. Los resultados reflejan el avance de una estrategia orientada a fortalecer la estabilidad y ampliar la capacidad productiva del país. La continuidad del crecimiento plantea, además, el desafío de profundizar la diversificación económica y reducir la dependencia histórica de los ingresos petroleros. Venezuela busca reforzar su vocación exportadora y consolidar nuevas fuentes de generación de divisas en un proceso que requiere mantener el impulso productivo y ampliar la participación de los sectores no petroleros. Le cuento por otro lado que el Producto Interno Bruto de Chile cayó 0,2 puntos porcentuales, esto entre abril y junio, encadenado a 2 trimestres a la baja, y esto debido principalmente a la mayor actividad minera y de exportaciones. Mire, esta caída, de acuerdo con la información que tenemos, fue parcialmente compensada por el Producto Interno Bruto no minero, el aumento del consumo con una alza de 1,2% en los hogares, impulsado por salud, turismo y los servicios personales,
En contraste, sectores como construcción, transporte, restaurantes y hoteles registraron retrocesos, mientras que la inversión no mostró variación trimestral. Estos resultados negativos abrieron el debate entre economistas sobre si el país ingresó a una recesión técnica, concepto que define a un periodo de 2 trimestres consecutivos de contracción económica. Le cuento por otro lado que el desempleo juvenil es uno de los mayores retos del mercado laboral panameño, con una tasa de desocupación del 19,9% en jóvenes de entre 15 a 29 años. Esta situación refleja la tendencia global advertida por la Organización Internacional del Trabajo sobre el impacto de la desaceleración económica y la informalidad. Expertos locales señalan que el problema responde a causas estructurales, como por ejemplo costos de contratación elevados, legislación desactualizada y un desajuste educativo, ya que un 51% de los titulados se concentra en carreras tradicionales frente al 18% en áreas STEAM como ciencia y tecnología. Aunque el gobierno impulsa programas como por ejemplo Mi Primer Empleo, especialistas advierten que su alcance es insuficiente frente a la magnitud del problema, destacando que el verdadero desafío radica en garantizar empleos formales, estables y con protección social. Le cuento por otro lado que las exportaciones de Guatemala alcanzaron 8.613 millones de dólares, esto en el primer semestre, un 5% más que el año anterior, con un volumen de 7.909 millones de kilogramos. Los productos no tradicionales generaron un crecimiento del 6%, destacando las grasas y aceites comestibles, subiendo 63%, impulsadas por el aceite de palma, además de alzas en hierro y acero, farmacéuticos, detergentes y vestuario. Por su parte, los productos tradicionales incrementaron un 3%, liderados por el café, con un alza del 7%, el cardamomo y el banano, mientras que el azúcar disminuyó un 13%. Según la Agencia Guatemalteca de Exportadores, el avance podría ser mayor, mejorando la competitividad mediante infraestructura eficiente, energía favorable y trámites ágiles para atraer inversiones. Vamos ahora a México, y es que el transporte urbano de ese país creció un 1,4% en junio respecto al año anterior, alcanzando los 268,8 millones de usuarios. Esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que dijo que en la zona metropolitana del Valle de México los pasajeros aumentaron un 1,9%, prestándole el servicio a 177,3 millones de pasajeros, destacando el sistema de transporte colectivo Metro con cerca de 101 millones de usuarios, representando el 1,4% en el mes que inició la Copa del Mundo. Por su parte, Monterrey registró un fuerte incremento del 30,7% en pasajeros, donde se transportaron 35,7 millones de usuarios, y Guadalajara creció un 4,3% con 26,7 millones, ambos con aumentos significativos en los kilómetros recorridos. Vamos a hacer una primera pausa. Al volver en contexto, estaremos revisando las actividades económicas legales, pero que se desarrollan fuera de los registros, es decir, la llamada economía informal, todos los detalles, todo el análisis. Cuando regresemos, esto es Impacto Económico para usted. Cuando se habla de economía gris o informal,
suele pensarse en actividades ocultas, ilegales o vinculadas al crimen. Sin embargo, este fenómeno está formado por actividades económicas legales, pero que se desarrollan total o parcialmente fuera de los registros fiscales, laborales o de seguridad social. También puede ser denominada economía de la subsistencia. Veamos más información del impacto de este tipo de economía en el mundo en el siguiente material. La economía gris es lo que organismos como la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial y la CEPAL denominan con mayor precisión economía y empleo informal. Su gran dimensión permite entender por qué este fenómeno constituye un dilema económico global. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, estima que 2.100 millones de personas permanecen en el empleo informal en 2026, mientras que las estimaciones más recientes sitúan su participación en torno al 57.8% de la fuerza laboral mundial. En los países de bajos ingresos, la proporción alcanza cerca del 88%, lo que revela una profunda diferencia entre las economías con mayor y menor capacidad para generar empleo formal. La economía informal, también denominada de la subsistencia, puede adoptar múltiples formas: pequeños comercios sin registrar, trabajadores independientes sin cobertura social, empleo doméstico no declarado, o empresas que mantienen una parte de su actividad fuera de los sistemas oficiales. Por esa razón, medirla resulta complejo. El Banco Mundial mantiene una base de datos que cubre hasta 196 economías y utiliza 11 indicadores diferentes, incluyendo empleo informal, autoempleo, actividad económica no declarada y falta de cobertura previsional. El problema trasciende las estadísticas. Un trabajador que opera fuera del sistema formal suele tener menor acceso a pensiones, seguros, crédito y protección laboral. Para los estados, una elevada informalidad también reduce la base tributaria y dificulta financiar servicios públicos y sistemas de protección social. Pero reducir este fenómeno a un problema de evasión sería insuficiente. En gran parte del mundo, la informalidad no surge simplemente de una decisión individual, sino de economías incapaces de generar suficientes empleos formales. Esa paradoja permite comprender por qué esta economía, invisible en muchos registros, sostiene al mismo tiempo a millones de hogares. La economía informal no tiene la misma dimensión en todas las regiones. Ampliemos la información con la siguiente historia. Mientras en las economías de altos ingresos el empleo formal concentra la mayor parte de la actividad laboral, en numerosos países de África, Asia y América Latina, la informalidad constituye una de las principales puertas de entrada al mercado de trabajo. La OIT señala que la proporción mundial de trabajadores informales apenas ha disminuido en los últimos años. La tasa global pasó de alrededor del 58% en 2023 al 57.8% estimado para 2024, mientras el número absoluto de personas en esta situación continúa siendo superior a los 2.000 millones debido al crecimiento de la población y de la fuerza laboral. Esto significa que la formalización avanza a un ritmo ralentizado para transformar de manera profunda la estructura laboral mundial. Las diferencias son especialmente visibles según el nivel de ingresos. En los países de bajos ingresos, aproximadamente 88 de cada 100 trabajadores tiene una ocupación informal. En estas economías, la agricultura de pequeña escala, el comercio minorista y el trabajo por cuenta propia absorben una parte importante de la población que no encuentra oportunidades dentro del sector formal. América Latina tampoco escapa a esta realidad. Estudios de la CEPAL y la OIT sitúan el número de ocupados informales de la región en torno a 140 millones, cerca de la mitad de los trabajadores. En varios países, la tasa supera el 50% y en casos como Bolivia y Honduras alcanza más del 80%. Estas cifras muestran que la informalidad no es un fenómeno marginal. Para cientos de millones de personas, constituye una parte estructural de la economía y en muchos casos la única alternativa disponible frente al desempleo o a la falta de oportunidades productivas. Detrás de las cifras de informalidad existe una diferencia fundamental en las condiciones económicas de millones de trabajadores. Quienes desarrollan actividades fuera de los sistemas formales suelen carecer de contratos estables, cobertura de salud o bien aportes para pensiones y mecanismos de protección frente al desempleo o los accidentes laborales. La OIT advierte que la informalidad está estrechamente vinculada con mayores niveles de vulnerabilidad y pobreza laboral. El problema no se limita a los ingresos actuales, también condiciona el futuro económico de los trabajadores porque una persona que permanece durante años fuera de los sistemas de seguridad social
puede llegar a la vejez sin una pensión contributiva suficiente. La brecha también afecta el acceso al sistema financiero. Una empresa o trabajador sin registros contables formales tiene mayores dificultades para demostrar ingresos, obtener créditos o bien realizar inversiones que permitan aumentar su productividad. De esta manera, la informalidad puede convertirse en un círculo económico. La falta de recursos impide crecer y la imposibilidad de crecer dificulta la incorporación al sector formal. El impacto es especialmente importante para las mujeres y los jóvenes, dos grupos que registran una elevada presencia en formas de empleo vulnerables. El trabajo doméstico, el comercio de pequeña escala y las actividades por cuenta propia absorben a millones de personas que, aún participando activamente en la economía, permanecen fuera de buena parte de las garantías laborales. Por otro lado, la expansión de la informalidad también tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de las empresas y de las finanzas públicas. Cuando una actividad económica no se registra completamente, el Estado dispone de menos información para medir la productividad o la producción, recaudar impuestos y diseñar políticas públicas acordes con la realidad económica. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han advertido que una elevada informalidad puede limitar la productividad. Las empresas informales suelen tener mayores dificultades para acceder al crédito bancario, incorporar tecnología, participar en cadenas internacionales de suministro o realizar inversiones de largo plazo. Esto puede crear una brecha frente a las compañías que sí operan dentro del sistema formal. Al mismo tiempo, la competencia puede volverse desigual. Una empresa que cumple con obligaciones tributarias, laborales y regulatorias enfrenta costos que no siempre asumen aquellas unidades que desarrollan una parte de sus operaciones fuera de los registros. El resultado puede ser una presión adicional sobre las pequeñas empresas formales, especialmente en sectores de baja productividad y márgenes reducidos. Para los estados, el desafío es doble. Una menor recaudación limita los recursos disponibles para financiar infraestructura, educación, salud y protección social, mientras que una gran proporción de trabajadores sin aportes incrementa la presión futura sobre los sistemas públicos. Momento de hacer nuestro recorrido 360. Mire, los agricultores exportadores de Sudáfrica se beneficiarán del trato arancelario cero por parte de China. La política del gigante asiático, que aplica a 53 países africanos con relaciones diplomáticas, ha creado nuevas oportunidades para la industria de la soja sudafricana al reducir el costo de entrada al mercado chino, estimándose que el país africano aportará aproximadamente 200.000 toneladas de soja en noviembre. Cabe recordar que Sudáfrica casi ha duplicado la producción de la leguminosa en los últimos 5 años, siendo esta política beneficiosa para el país africano. Asimismo, que desde el 2023 es partícipe en el mercado chino, dada su gran demanda. Las industrias de soja sudafricanas estiman que para este año cerca de 1 millón de toneladas de soja disponibles para la exportación estarán disponibles para la exportación desde el país. Y para los exportadores locales de carga, la política de arancel cero crea un escenario favorable para ayudar a aliviar la presión sobre los precios tras una cosecha abundante, respaldar la estabilidad de los ingresos y fomentar la expansión de la producción. En España, la deuda pública sube un 4,2% en junio y marca un nuevo máximo de 1,76 billones de euros. Según el Banco de España, esta cifra representó un 4,2% más que en igual mes del año 2025, agregando que este ascenso estuvo acompañado con una tasa de crecimiento anual del 4,2% y un avance mensual del 1,9%, además de mostrar un aumento de 1,3% respecto al que hasta ahora era el máximo histórico registrado en marzo de este año. Y en términos del PIB, se moderó hasta el 101,5%, un descenso de casi 2 puntos porcentuales respecto a un año antes.
Momento de revisar cómo se encuentran los indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. Como todos los días, vamos a iniciar con el barril de petróleo intermedio de Texas. El WTI marcó un precio de $85.10. Esto representa un alza de 60 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent de referencia en Europa, su precio se ubicó en $91.35, subiendo también 48 céntimos. Y finalmente le comentamos que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $87.49, un incremento en este caso de $2.06. Finalizamos así esta emisión de Impacto Económico. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que para comentarios y sugerencias, impactoeconómico@telesurtv.net es nuestra dirección de correo electrónico. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Siga, por favor, en la señal de Telesur.